y lo estudiaron más, así que la escasez como consecuencia del pecado original y de la naturaleza caída. Bien. Agregaría siempre, o sea, vos partís de que la escasez... No, es una pregunta, me imagino bien. que sí. Podría no ser una consecuencia del pecado original. Agrego a la observación de Magda, ¿no? Digo. Hablando de escasez. Ahí te traigo. Te traigo para mí, ¿qué faltaba? ¿Y cómo sabes lo que te voy a pedir? Ay, ay. No, coca me va a traer. ¿Quieres café? Entonces, en esto los teólogos no están todos de acuerdo. Si vos buscás en el catecismo vas a ver que esto no está del todo definido. Pero en principio... Hay materia, había materia antes, supuestamente. Sí. ¿No? Muy bien, no, va por ahí el asunto. A ver, en principio, antes del pecado original, de alguna manera estábamos protegidos contra elementos del mundo que no eran malos, sino naturales. Por algo se habla de los dones preternaturales del paraíso original, ¿no? Entonces, un poquito de coca común. Entonces, dentro de esa protección, uno puede suponer, aunque de esto hay poco estudiado, que estábamos protegidos también de la escasez, ¿no? Por eso, de alguna manera, Santo Tomás de Aquino, cuando habla de las condiciones de nuestros primeros padres antes del pecado original, dice muy poco. Era como una especie de trabajo lúdico, si querés, o sea, nombrábamos a los animales, pero no había trabajo, pero tal vez no había escasez. Una cosa muy difícil de entender. Yo creo que tanto antes del pecado original como cuando estemos en Dios son dos situaciones para nosotros los seres humanos muy poco entendibles, pero en última instancia yo te podría decir que estábamos protegidos de la escasez. ¿Cómo? No sabemos bien. Posiblemente Dios, dado que nos tenía en una situación milagrosa permanente, nos protegía por una especie de superabundancia de lo que podría llegar a ser la escasez natural. ¿En qué sentido? Santo Tomás tiene una frase en la Contra Gentiles, en el libro 3, donde él dice: la naturaleza, y se refiere a la naturaleza física, y ahí viene lo que decías vos, Leonel, dice: la naturaleza ha provisto al ser humano muy pocas cosas suficientemente. Noción de escasez. Dándole una razón por la cual el ser humano tiene que preocuparse de lo esencial para su subsistencia, como es la comida, el vestido y otras semejantes, para lo cual ha sido dispuesto, en ese lenguaje que habla de Santo Tomás, que los seres humanos trabajen los unos con los otros, división del trabajo. Es una frase corta, muy densa y muy importante. Entonces, en esta frase, cuando Santo Tomás dice la naturaleza ha provisto muy poco al ser humano suficientemente, me parece que Santo Tomás tenía la concepción que yo comparto, que la naturaleza física como tal, en relación a las necesidades humanas, aparece como insuficiente y escasa. ¿Por qué digo esto? Porque para los animales en una selva, la naturaleza física es suficiente. En cambio, para el ser humano con inteligencia, voluntad y por lo tanto, donde él crea cultura, y por lo tanto, donde todas nuestras necesidades, incluso las más básicas, no son meramente animales, sino que son humanas, y están atravesadas por lo simbólico y lo artístico y lo técnico, todos esos elementos, la naturaleza no los provee directamente, y ahí aparece la escasez. Por lo tanto, efectivamente, la escasez como consecuencia del pecado original sería más bien lo siguiente, que después del pecado original, la protección sobrenatural que teníamos contra esa naturaleza física, la cual ha provisto al ser humano muy pocas cosas suficientemente, esa protección desapareció, y entonces nos enfrentamos solitos, es más, no solitos no tanto, sino nos enfrentamos incluso con el pecado original, con nuestra naturaleza caída, donde aumenta mucho más nuestra ignorancia, ¿no? A esa naturaleza física que ante nosotros es indiferente. Esa naturaleza física a nosotros no nos provee ni nos desprovee, ¿no? Hace muy bien ver la película El náufrago para entender muy bien lo que significa enfrentarnos con la naturaleza física, así como tal, ¿no? Bien. Entonces yo te diría que sí, que es una consecuencia del pecado original y tenés razón. Lamentablemente el pensamiento cristiano no ha trabajado lo suficientemente el tema porque de lo contrario sería habitual una ética de la producción. ¿Por qué? Porque dado que la naturaleza física muy poco ha provisto al hombre suficientemente, lo que tenemos que hacer es producir. Es verdad que dice que es verdad lo que dicen los teólogos sobre el famoso destino universal de los bienes.
Dios ha creado todo para todos los seres humanos. Pero eso no responde a cuál es el modo de producción adecuado cuando todos los seres humanos tienen pecado original y están expuestos a esa naturaleza física en sí misma insuficiente para nosotros. Entonces, ahí tendría que ser desarrollada muy intensamente una ética de la producción, con conciencia de lo que significa la escasez. Sin embargo, durante siglos y siglos, el eje central de los pensadores cristianos ha sido el tema de la distribución, dando por supuesto de que la riqueza está dada y que lo que hay que hacer es redistribuirla. Ese error conceptual conduce a mayor pobreza y a mayor miseria, paradójicamente. Así que es verdad, finalmente en el Instituto Acton, uno de los clásicos del Instituto Acton, y no, ya no es un zanotismo, es el tema de la ética empresarial, la ética de la producción, pero no porque nosotros nos metamos a la ética de los ricos, sino porque en ese mercado, el mercado es la única defensa que tenés contra la escasez en el sentido de minimizarla, para ese mercado es absolutamente indispensable la creatividad empresarial para salir de la situación de escasez. Y por eso la ética de la producción es tan importante. Así que sí, es una tarea que hay que hacer, que está pendiente. Yo creo que en la mayor parte de los pensadores cristianos este tema no está. Es una asignatura pendiente. ¿Ah? Es como, a ver, a los cristianos nos cuesta el tema de la escasez por la superabundancia de la gracia. A todos se nos enseña que la gracia es superabundante y eso es absolutamente verdadero. Si hay algo que es totalmente infinito, es la gracia porque viene de Dios que es infinito. ¿Ah? Es más, a todos nos quedan grabadas las figuras del Antiguo y Nuevo Testamento de la superabundancia de la gracia, que es la multiplicación de los panes y los peces, la multiplicación del agua en las bodas de Caná, aunque yo hubiera preferido que hubiera sido en Coca-Cola, pero eso forma mi única disidencia con el Evangelio. Bien, el maná del cielo, o sea, estamos acostumbrados a eso, ¿no? Y cuando el cristiano se enfrenta con ahorro, inversión, precios, le parece todo como malo, feo, sucio, ¿no? ¿Qué será eso? Y eso conduce, esto lo vuelvo a repetir siempre, a mayor pobreza. O sea, el cristiano que no sabe esto produce pobreza. Es terrible. Vos ibas a decir algo, saltaste en este momento, te vi. Sí, cuando estabas diciendo lo de la ética de la producción, pero porque leí el otro día un artículo sobre el libro de Thomas Piketty, del capitalismo del siglo XXI. Compré. Está de moda, está muy de moda. Está de moda. Igual postulaba todo el tema en verdad de la dificultad de seguir viviendo una democracia, así enfoque como que él, por lo que decía en el artículo, no es alguien, no es un neomarxista, parecería. Y no dice que tiene que haber una redistribución del ingreso, pero sino cómo ese ingreso que tienen los ricos en verdad nos genera diferencias y la dificultad de poder vivir en democracia. Bla, bla. Pero sí me hace muchísimo ruido, siempre en el fondo, toda esta cuestión de hoy, como está en el mercado, el rico, de hacer las cosas bien, sigue siendo más rico y esa diferencia que se abre es abismal, hoy por hoy. O sea, siempre, ¿dónde está el punto medio de algo que no... ¿Dónde está esa falta de ética de producción que... Bueno, una de las cosas más difíciles pero importantes es la noción de mercado. Entonces, en los dos autores que nombré, Mises y Hayek, ellos colaboran con lo que sería uno de las últimas colaboraciones de la escuela austríaca en general, sobre todo a partir de los 70, que es primero aclarar por un lado que el mercado no es un proceso estático como los modelos de competencia perfecta, de los cuales vos te libraste en tu carrera, por suerte, sino que es un proceso dinámico. Y últimamente está muy de moda lo que se llama la psychoeconomics, porque los economistas, al haberse dado cuenta que no podés partir del conocimiento perfecto, dialogan con psicología para entender qué tipo de conocimiento disperso y aleatorio tenemos en los actos cotidianos de oferta y demanda, ¿no? Pero aparte de eso, cuando Hayek dice que la propiedad privada es condición del proceso de mercado, está hablando de una propiedad privada abierta. ¿Qué quiere decir? Una propiedad privada que no tiene límites institucionales, que no tiene prebendas, privilegios, monopolios legales. Tanto Mises como Hayek se dan cuenta, sin embargo, de que el mundo a partir de los 40, o sea, después de la Segunda Guerra, evoluciona hacia un cierto tipo de capitalismo que es una convivencia entre empresarios privados y las protecciones estatales. Este tema es enfocado por Hayek en sus últimas obras, por James Buchanan. Buchanan diferencia, por ejemplo, entre una
Rent-Seeking Society y una Profit-Seeking Society. La Profit-Seeking Society sería sociedad en busca de ganancia, pero dentro de un mercado no interferido. La Rent-Seeking Society sería cómo encontrar renta en el sentido de ganancia, pero dado los privilegios del Estado, o sea, el lobista. O sea, cómo podés encontrar ganancia justamente tocando las puertas de los ministerios y de las estructuras gubernamentales necesarias para que te den una prebenda, un privilegio para producir, o se lo quiten a otro, etcétera, etcétera. Ese es el negativo, digamos. Exactamente. Entonces, Hayek tiene tanta conciencia de que este proceso al cual ha evolucionado o involucionado el capitalismo es tan grave, que en el prólogo al libro 3 de Derechos, Legislación y Libertad, donde él hace toda su propuesta de reforma constitucional, por la cual se podría volver a una situación anterior, dice: estoy convencido de que el primer intento de crear una sociedad de hombres libres ha fracasado. Eso escrito en el 73, 74. O sea, como diciendo, miren, esto así no va. No. Entonces, gran parte del problema que tenemos actualmente los defensores del mercado libre es distanciarnos de la manera menos ideológica que podamos, del llamado crony capitalism en inglés, o capitalismo de amigos, o capitalismo prebendario. Von Mises no hubiera estado de acuerdo con esta palabra, porque le hubiera dicho el capitalismo no es eso, por ahí entramos en situaciones de términos. Entonces, ¿por qué digo tratar este tema de la manera menos ideológica posible? Porque tampoco podemos hacer lo mismo que hicieron los marxistas-leninistas, es importante agregar este adjetivo, los Sí. leninistas cuando cayó el muro y dijeron, bueno, pero eso no era marxismo. Nosotros también tenemos que ser honestos y si hay algo en el mercado que nuestra honestidad intelectual ve que no funciona, nosotros no podemos decir simplemente eso no es mercado. Pero sí lo que podemos decir es, por eso te dije de estos autores, según Mises y Hayek, el mercado libre es esto. Necesitas ciertos presupuestos institucionales, o sea, a ver, si el gobierno interfiere en el precio de los productos agropecuarios con precios mínimos, no es mercado libre. Si el gobierno protege a las empresas con tarifas arancelarias, no es mercado libre. Si el gobierno tiene un banco central con el cual establece la oferta de moneda y regula las tasas de interés, no es mercado libre en el ámbito monetario. Y así sucesivamente. Por lo tanto, lo que hoy se llama este capitalismo de ahora, que prácticamente evolucionó desde la Segunda Guerra en adelante en Europa y Estados Unidos, es ese tipo de capitalismo intervenido que Mises y Hayek han criticado permanentemente. Ahora, por un lado, con esto lo que estoy diciendo es que no podría haber una prueba empírica de que las desigualdades actuales son productos del mercado libre, porque en realidad en la actualidad es un mercado intervenido. Ahora, sin embargo, por eso la importancia de estudiar la teoría del mercado libre, porque si finalmente estás en contra del mercado libre vas a decir, bueno, hay pobreza por el mercado libre que queda. No, eso no. No, ya sé. A su vez, si estás a favor del mercado libre, es decir, hay pobreza por el margen de intervencionismo. Pero como el mundo es un mundo mixto, de intervencionismo y mercado, entonces, ¿cuál es la causa? Para saber cuál es la causa de la pobreza, no tenés más que estudiar la teoría que te explique, independientemente de las circunstancias concretas, cuáles son aquellos incentivos que verdaderamente producen el incremento de la tasa de capital, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, yo te diría razones serias, por lo menos de nuestros autores, para afirmar que el capitalismo actual está lejos de ser el ideal que estos autores decían. Ahora, dicho esto, vienen temas mucho más complejos. ¿Cuáles son las razones por las cuales los seres humanos, tanto gobernantes como gobernados, tienden a gobiernos autoritarios? ¿Cuáles son las razones por las cuales los gobiernos avanzan a pesar de que de todas estas críticas, etcétera, etcétera? Bueno, podría haber razones profundas de antropología filosófica, razones psicológicas. Psicoanalíticas. Sí. O sea, yo últimamente... morales. Yo pienso en Juan Pablo cuando decía el tema de la desnutrición hoy en el mundo. O sea, qué sé yo, hace 50 años era posible que en serio no había medios suficientes para alimentar a toda la población. Hoy
en la práctica hay una sobreproducción de medios alimenticios, no así que lleguen a las personas, entonces hay un tema La moral. pregunta económica, que tiene que ver con el tema moral, sería ¿por qué no llegan? Porque si hubiera mercado libre, libre entrada y salida de capitales, de capitales y de personas, si hubiera arancel cero, si hubiera control de la inmigración cero, sencillamente el mercado libre de mercancías en lo agropecuario no se enfrentaría ni con protecciones ni con tarifas arancelarias y habría migración de personas y de capitales y finalmente los alimentos llegarían a aquellos sectores donde hay demanda. O sea, ¿por qué motivo el mercado no va a llegar donde hay demanda? Sería contradictorio que el mercado no llegara donde hay demanda. El mercado no llega donde hay demanda porque hay una traba gubernamental que lo hace no llegar. Sería muy raro que si un precio sube en el mercado libre, el gobierno, el mercado no se dirigiera a ese precio. Entonces, a ver, que no es ético, a ver, que es inmoral la desnutrición, por supuesto. Pero la pregunta es, ¿cuál es la causa? Los que estamos formados en la teoría del mercado libre sostenemos la causa son justamente las intervenciones del mercado que lo que impiden es lo que Hayek explicaba, la coordinación. Este es un buen ejemplo de lo que antes tal vez yo te dije muy en abstracto, ahora toma forma. Coordinación significa cómo sabe la oferta de bienes y servicios hacia dónde se tiene que dirigir. Primero, no lo va a saber porque alguien se lo diga de afuera. Segundo, no lo va a saber porque son Teresa de Calcuta. ¿Ya? No es que son gente absolutamente bondadosa, preocupados por dirigir las cosas a donde faltan. Es gente que está tratando de obtener rentabilidad. ¿Dónde vas a obtener rentabilidad? Donde el precio sea lo suficientemente diferente de los costos. Por lo tanto, cuando una situación de mercado libre internacional, con libre migración, inmigración y arancel cero, un precio sube, ¿hacia dónde vas a dirigir tu negocio? A donde el precio está subiendo. Si el precio está subiendo en África y está bajando en Filadelfia, a tal punto que en Filadelfia te fundís y en África o tenés ganancias, te vas al África. ¿Ah? Bueno, pero es lo que pasa hoy con el biodiesel. Destinan, por ejemplo, alimentos a combustible. No, el precio es otro tema. No, Bueno, sí, me tomaste de sorpresa. Habría que no, ver me refiero a la cuestión de que el alimento puede seguir siendo rentable, pero le encuentran más rentabilidad en convertirlo en energía. Bueno, Sí, ¿y? Bueno, pero por una cuestión ahí veo como moral o dónde están mis sentidos. Claro, estamos de vuelta en el tema del intervencionismo. supongamos que vos sos un empresario, vamos a cosas muy concretas. Supongamos que vos sos un productor agropecuario. Supongamos que tenés un mundo donde tenés arancel cero en todos lados, ¿no? O sea que vos no tenés protección, pero el otro tampoco. Y supongamos que a su vez hay libre emigración e inmigración. ¿Cuál sería el motivo por el cual vos no dirigieras tus productos agropecuarios allí donde tendrías rentabilidad? ¿Cuál sería el motivo? Bueno, si lo haces permanentemente, sencillamente te fundís y te suple otro que... Y si vos me decís que vas a tener una situación de monopolio, sería muy raro que tuvieras una situación de monopolio con arancel cero. Viene el productor extranjero y te gana. O sea, miralo muy concretamente desde el punto de vista de los incentivos con los cuales funciona un sistema económico. Entonces, en general, no, a ver, es compatible con la teoría del mercado libre de todos los autores que vivamos en un mundo donde Estados Unidos se ha convertido en una muralla. Prácticamente no entra ni sale nadie, ¿no? Estados Unidos, Europa es una muralla peor, no entra ni sale nadie, ¿no? Ese es el mundo en el que vivimos, ¿no? Y aparentemente la razón, la única manera en la cual a estas personas se les ocurre cómo solucionar la pobreza en África y en América Latina es que vengan a las Naciones Unidas y te tire comida así desde un helicóptero. No va a funcionar nunca, sencillamente porque donde no hay instituciones que permitan el desarrollo del mercado y la capitalización, con eso puede solucionar una emergencia. Está bien como emergencia, pero a mediano y largo plazo. Y eso es lo que dicen justamente los videos de Poverty Cure. El primer video de Poverty Cure comienza señalando ese problema. Sí. Entonces, Me hurts. sí, así que, pero en general, una manera de enfocar el tema es verlo de una manera muy concreta, pero depende de las instituciones que tengas. Entonces, el mundo en el que vivimos es muy distinto al que estaba defendiendo Hayek, porque
el mundo en el que vivimos es muy distinto. Si vos sos un empresario en este momento, en Argentina, lamentablemente, tenés que ser muy heroico para no estar con buenos contactos en el gobierno. Así que es un mundo muy difícil. En ese mundo difícil no juzgamos a nadie, pero o sea, no vamos a empezar a decir este empresario es malo porque tiene contactos en el gobierno. Posiblemente sea la única manera de evitar que se funda su empresa o proteger su vida. No sé a qué nivel llega la corrupción en Argentina. Así que no juzgamos a nadie, pero sí estamos propugnando una reforma institucional. O sea, el mercado no es una política económica que se pueda realizar desde las mismas instituciones extendidas y por lo tanto, ¿qué quiere decir instituciones extendidas? El mercado no es una política económica que se pueda fomentar desde las mismas instituciones que han sobredimensionado su propio poder. La involución del Estado de Derecho significa que el poder con el que cuentan actualmente el Poder Ejecutivo y los poderes legislativos en todos los países del mundo es enorme, prácticamente llega a ser al poder que tenían las monarquías absolutas en el siglo XVI. Desde esos centros de poder es relativamente ilusorio que intentes decir vamos a aplicar un mercado, porque es como un monarca ilustrado del siglo XVI y XVII que aplicara mercado. Lo podía hacer. Él podía decretar, pero luego desdecretar, o sea, no había estructuras que permitieran la estabilidad del mercado, más allá de la voluntad del rey. Eso fue lo que pasó con Menem. Por supuesto que Menem cometió errores. Mantuvo gasto público elevado, mantuvo impuestos elevados, etcétera, etcétera. Pero algunos aciertos tuvo, pero los aciertos dependían exclusivamente de él. No había ninguna estructura institucional que permitiera que los aciertos se prolongaran. ¿Está? Entonces, desde este punto de vista es muy importante entender que el mercado no es una política económica más. Lo que hay que fundamentalmente reformar es la estructura institucional. Quitarle poder y privilegios al gobierno federal, quitar toda posibilidad de monopolios al gobierno federal, reducir las estructuras de gobierno, darle más poder al gobierno municipal, o sea, son reformas institucionales. Quitar los privilegios y las prebendas para el mercado, pero eso convertirlo en norma constitucional, no es una mera política económica, convertirlo en norma constitucional. Entonces, una vez que lo convertís en norma constitucional, ahí emerge el mercado como un segmento de la reforma constitucional que hiciste. Lo que pasa es que en Latinoamérica vos decís reforma constitucional y piensan nada más que en la reelección de presidente. Sí. A cambio nosotros decimos reforma constitucional, lo que estamos pensando es en una constitución en la cual quede legalmente impedida el sobredimensionamiento del poder. Bueno, él tendrá mucho que decir sobre eso. ¿Alguna pregunta por este lado, comentario? No, lo último que estaba diciendo, pues en realidad depende de cómo interpretes la constitución que hoy tenemos, que a mí no me gusta, digamos, vos podrías llegar no a una situación ideal, pero a una situación parecida a la que estás planteando. Ah, ¿la del 53 decís? No, inclusive la reforma del 94, que tiene sus problemas. Pero vos tenés el artículo 17, tenés la propiedad privada. O sea, desde el punto de vista institucional necesitas, para mí, mucho más hincapié en el Poder Judicial, la independencia del Poder Judicial. Sí. Pero eso implica una educación de los jueces muy bien. Seguro, pero el problema también es, a la larga no hay institución que camine si vos no educas a la gente a que cumpla con las normas. Sí, totalmente. Sí, es toda la interacción entre instituciones y cultura, ¿no? Sí. De todos modos te pregunto, ¿no? La Constitución del 94 ha incorporado pactos internacionales, Sí. gran parte de los cuales no sé hasta qué punto son incompatibles con una reforma institucional con la que queremos, ¿no? Tenés un problema es un tema técnico, pero hay un problema de interpretación de la Constitución. Para hacértelo rápido y no aburrido. No, vale, si yo ya los aburrí bastante. No, vos tenés en la Constitución 3 sets de derechos. O sea, de la primera parte, que son los de 1853 1860, que tienen un contenido más bien del liberalismo clásico, más el artículo 14 bis, que eso, digamos, ahí hay un pequeño problemita. Pero digamos, tenés ese set de derechos. Cuando se hizo la reforma en 1994, la ley que declaró la necesidad de la reforma
tiene un artículo que dice que no se podían modificar esos primeros 35 artículos de ninguna manera. Y que cualquier reforma que se hiciera modificando esos artículos era nula en la unidad absoluta. Entonces, la incorporación de los tratados internacionales, que es el tercer set de derechos, más el nuevo set de derechos que viene con medio ambiente, el derecho de los consumidores y usuarios que están después de la primera parte, lo lógico sería, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico, interpretarlos de manera jerárquica. Si la primera parte no la podías tocar, todo lo que se incorporó después tiene que estar por abajo. Que de hecho, si vos lees el artículo 75 y 122, que es el que se refiere a los tratados internacionales, dice que tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte, deben entenderse como complementarios, bla, bla, bla. Desde el punto de vista filosófico, esos tratados internacionales tienen cierta compatibilidad con los derechos de la primera parte en algunos casos y en otros en incompatibilidad radical. Y hoy están interpretando los jueces toda nuestra Constitución desde el derecho internacional y no desde esa primera parte. Está. Pero es un tema ideológico. Está bien, está bien. Perdón, una pregunta. Ok. O sea, ¿tenés presión internacional desde afuera como para cumplirlas? No, no es presión internacional, lo que vos tenés son Ahí, determinados lobbies y determinado convencimiento Locales. ideológico, inclusive local. O sea, hay mucha Sí, gente o sea, local que participa de... Lo pregunté más por el hecho del incentivo de que el juez al final del día, ¿qué incentivo tiene para usarlos de la primera parte? No, el único incentivo que debería tener el juez es si está educado, piensa racionalmente. El único incentivo que el tipo debería tener es que las decisiones que él toma van a redundar en un beneficio para la comunidad. ¿Hay algún nivel de contradicción entre la tercera parte y los de la primera parte? Totalmente. Y pero entonces si la hay, no es importante rever eso porque vos No. podés decir que algo es inconstitucional si viola lo de la primera parte. Por supuesto. Pero decís que es inconstitucional si viola de la tercera, pero si son contradictorios entre sí, ¿cómo vas a hablar de inconstitucionalidad? De nuevo, es un tema de interpretación entonces. Porque supuestamente la No, él ley te que dice viola que la con necesidad de la reforma dijo que no deroga ninguna artículo Claro, de la primera parte de la Pero no la Constitución. deroga, claro. Además no lo podían hacer por la... O sea, el problema también a la larga es si el hombre puede vivir en un sistema en el que se impone una norma para limitar el poder de los gobernantes. Además hay un problema fundamental. Los derechos de la primera parte son derechos de contenido negativo. Son límites contra el poder. Los derechos de esa parte no son derechos negativos. Hay algunos derechos negativos, porque los hay, el Pacto de San José de Costa Rica tiene algunas de esas cosas, pero también hay mucho derecho a crédito, donde yo le reclamo al Estado algo. Un set de derechos tiene como contrapartida lógica un Estado más chico, y otro set de derechos tiene como contrapartida lógica un Estado mucho más grande. Claro, necesita obviamente. Ahí hay una incompatibilidad total. Terrible. Ahora, ¿cómo hacer para manejar esa incompatibilidad? Digamos, yo creo que tenés argumentos técnicos como para manejarla, justamente. Cuando vos incorporaste estos derechos nuevos, no podías destruir estos derechos anteriores. O sea, que desde el punto de vista jurídico, legal, yo tengo argumentos serios como para interpretar la Constitución desde ese lugar. El problema es ideológico, a nadie le interesa. Está bien. Yo tenía una pregunta respecto de Hayek. Sí. Yo no lo tengo muy estudiado, leí Law, Legislation and Liberty, leí El Camino de Servidumbre, pero no lo tengo completamente estudiado. Y tengo The Constitution of Liberty como un libro pendiente para leer. Yo tengo la idea, por ahí equivocada, de que él tenía cierta noción de redistribución o no estaba en contra de todo tipo de noción de redistribución. Sí, muy bueno. No toqué el tema porque no lo consideré así prioritario, pero es uno de los temas más importantes a aclarar. Hayek defiende abiertamente el principio de subsidiariedad, con ese nombre, ¿no? En una nota a pie de página en el libro 2 de Derecho, Legislación y Libertad. Para él la interpretación de ese principio era justamente constitucional, digamos, el Estado federal no debe hacer aquello que pueden hacer los estados, y los estados no deben hacer aquello que pueden hacer los municipios, y retomaba la tradición de la importancia de los gobiernos municipales en los Estados Unidos, ¿no? Y por eso admitía que los gobiernos municipales podían redistribuir ciertos bienes públicos. ¿Está? Pero le ponía ciertas condiciones, que no fueran monopólicos, que los recursos para el financiamiento de esos bienes públicos fueran del municipio, que era un viejo principio de taxation norteamericano, ¿no? Que no se hicieran por impuesto progresivo a la renta, que no se hicieran con el impuesto inflacionario,
¿no? O sea, le ponía una serie de requisitos frente a los cuales el sistema de Hayek quedaría hoy en día muy conservador. O sea, el welfare state como tal quedaría destruido y tendrías municipios que competirían los unos con los otros en su mayor o menor prudencia en cuanto a la redistribución de bienes públicos, pero aunque Hayek no lo diga muy claramente, hay ciertos párrafos en el libro 3 de Derecho, Legislación y Libertad donde uno podría inferir que esas condiciones para los gobiernos municipales podrían ser elevadas a rango constitucional. Y eso también en armonía con lo de James Buchanan, que también propone una reforma institucional. Entonces, elevando a rango constitucional esas condiciones para la redistribución de bienes públicos, entonces prácticamente Hayek, en un sistema que Hayek propone, un gobierno municipal podría hacer frente a emergencias según su prudencia gubernativa, pero no podría monopolizar, no podría monopolizar la moneda, no podría hacer ese tipo de cuestiones que llevarían a un mini socialismo dentro del municipio, ¿no? Ahora, esto, por un lado, soluciona muchas cosas con respecto al famoso debate Estado ausente o Estado presente, o Estado ausente o Estado subsidiario. Esta contestación habitualmente cae bien a los que estudian doctrina social de la Iglesia, pero cae muy mal a los ultralibertarios, ¿no? Que no quieren saber nada con que los municipios redistribuyan bienes públicos. Bueno, yo a los libertarios lo que les digo es, tenemos dos maneras de enfocar ese tema. Uno, ponernos a debatir con toda calma, que es una costumbre que habitualmente no tienen, ¿no? El tema de la propiedad privada y hasta dónde llega, todo ese tema. El otro es ver a lo que propone Hayek como un proceso de transición, ¿no? Hacia un sistema mucho más libertario, ¿no? Lo que pasa es que yo en mi filosofía política, para mí toda propuesta concreta es siempre de transición. Mi diferencia filosófica con los libertarios es que en última instancia ellos plantean una sociedad así sin Estado, o sea, sin Estado liberal clásico, hay que ver, ¿no?, esas definiciones, como una situación ideal, como el fin de la historia. Y eso es sencillamente imposible. Para mí todas las propuestas son de transición. Lo único que se mantiene ideal, en términos kantianos como ideal regulativo, es la noción de derechos individuales, pero que sin embargo en la praxis de cada situación histórica se concreta según el sistema jurídico. Esta incorporación de la prudencia y de la historia al liberalismo clásico es algo que algunos libertarios no tienen. ¿Y de la cultura dirías? Totalmente, sí, cuando dije historia dije de la circunstancia cultural. Y como no lo tienen, terminan en planteos ideológicos muy similares al modo de proceder de un marxista-leninista, ¿no? Estático. Sí, y por eso se hace muy difícil el debate. Y lo han acusado a Hayek de socialista por este motivo. Sí, sí. Anthony de Jassé, por ejemplo, en Beyond Politics, le dedica un capítulo a Hayek, refutándolo como socialista, y otro capítulo a Popper con la misma acusación, ¿no? Hoppe. A Karl Popper. No, Hoppe también. Sí, ya sé. Pero yo ya, a esta altura de mi vida, yo Todavía. ya no discuto más con ellos. No, en serio, no discuto más con ellos. No me voy a poner a analizar a Hoppe ni nada. A Rothbard sí lo leí en su momento, listo, pero ya está. Yo ya tengo mis convicciones epistemológicas desde las cuales surge esto. O sea, no hay fin de la historia, las cosas son programas de investigación, o sea, salvo que alguien refute mi epistemología, pero ya desde esta posición, esos planteos ahistóricos y sin relación entre el planteo abstracto y la historia, no me convencen ni de un lado ni del otro. Así que a Hoppe no lo voy a estudiar. Jorge, Tengo otras cosas. querías comentar algo. Sí, no, quería hacerte una pregunta. Estaba Marcos también Ah, antes. Estaba Toby primero. Bueno, no sé, a ver. Levantar la mano para que lo veas. Sí, a ver, están Toby, Jorge y Marcos, ¿no? Y Patrick. Bueno, no sé, vos Empecemos establecé por el la orden acá. derecha y hacia Bueno, la izquierda. ok, muy Siempre Al revés. Es verdad, debería ser ¿Yo? bueno. Sí, entonces empezamos por Toby. No, Yo, dos comentarios de lo que dijeron Magda y... ¿Cómo es tu nombre?
Luis. Sí, perdón. La pregunta sobre el tema de la escasez, que me parece que es muy importante darse cuenta que en el Génesis la escasez aparece específicamente como una consecuencia del pecado original. O sea, definido como que al principio Dios le dice, y esto Candy lo puede pegar muy bien, porque está haciendo un curso de Génesis. Con la mamá de Tobías. Y con Tobías. Todavía no coincidimos en ninguna clase. Ser fecundos y multiplicar la tierra, dominar la tierra, pero o sea, la interpretación es que el mandato era algo así como medio lúdico, lo que tenía que hacer simplemente sacar los frutos, qué sé yo, y después del pecado original le dice, una de las consecuencias es la tierra, o sea, trabajarás la tierra con todo tu frente, la tierra te negará sus frutos, etc. Y después lo otro, lo que habías preguntado vos, era sobre esto de la desigualdad. A mí también como me hace ruido a veces. Lo que a mí me sirvió mucho es un video de YouTube de Martín Krause, no sé si lo ubicás, Sí, que se llama ¿Importa la desigualdad social? Y lo que analiza es si importa la brecha entre ricos y pobres o que el nivel de la pobreza se eleve. A mí me importan las dos cosas y casi por igual, o sea. Sí, segura, no sé si yo no diría que por igual. Y justamente él, yo no lo voy a poder explicar también con él, seguramente Gabriel lo va a poder explicar mejor que yo, si no. Pero lo que, bueno, él pone como ejemplo a su padre y al padre de Bill Gates y cómo entre él mismo y Bill Gates se agrandó la brecha y sin embargo, bueno, o sea, se agrandó la hubo brecha. un crecimiento de parte de los, una migración hacia arriba. Sí. Bueno, igual Es eso, investigando... eso, Sí, el concepto es este de acuerdo. O sea. Eso. Igual no lo voy a explicar. No, pero ya lo entendió. Lo digo. Sí. Y después, bueno, mi pregunta era sobre el tema del bien común. Que en el fondo todo siempre se hace en nombre del bien común y es un concepto súper difuso y manipulable, me da la impresión, y manipulable y que de hecho se ha manipulado. Entonces, ¿cómo definís el bien común y cómo mantenés a raya todos los intentos de manipulación? Y con una noción constitucional de bien común, no sé si estarás de acuerdo, pero yo, Es que no la conozco, por si eso. vos definís bien común como el conjunto de condiciones de vida social que permiten el desarrollo y perfeccionamiento de la persona, entonces algunos me preguntan por qué de la persona humana, acuérdense que esta data, Next Generation, bueno, vuelvo. Entonces, si definís así el bien común, vos vas como concretando, ¿no? Bueno, ese bien común entonces se da fundamentalmente en la justicia, porque la justicia es común a ambos términos, ¿no? Al que debe dar y al que debe recibir lo suyo, ¿no? Y lo justo en el derecho constitucional se establece en comunidad para todos los ciudadanos con un sistema constitucional en el cual el bien público por excelencia es ese sistema jurídico que es el único bien no material que se podría dar para todos al mismo tiempo. En ese sistema constitucional, entonces, los bienes particulares y privados se pueden intercambiar libremente, ¿no? Pero en un derecho constitucional clásico, el único bien público que sería al mismo tiempo participable a todos los miembros de la comunidad jurídica es la Constitución Federal, ¿no? Entonces, el bien común prácticamente se identifica con esa Constitución Federal y, por lo tanto, el cuidado en esa redacción, ¿no? Y por eso la importancia del constitucionalismo norteamericano como ejemplo, el cuidado en esa redacción debe ser fundamental. Uno de los motivos por los cuales el bien común ha sido así muy alterado es la redacción de supuestas constituciones donde prácticamente desde el inicio lo que hacen es darle poderes absolutos a una división de poderes así meramente declamada. ¿Ok? Así que sí, yo te diría que la Constitución Federal es el bien común por excelencia en los estados constitucionales. Perdón, ¿eso te puedo hacer un agregado? Por todo A lo su que- vez, dentro de ese sistema vos tenés también como noción de justicia la protección de los derechos individuales. Claro, claro.
Y otra cosa más. El control de constitucionalidad, todo, todo. Y otra cosa más que me parece importante también. Cuando vos tenés sistemas como el nuestro, como el norteamericano, donde vos tenés una constitución que fue dictada por gente a la que vos no conociste, no votaste, no tenés nada que ver, también vos tenés que plantearte cuál es la legitimidad que tiene la constitución. Y la legitimidad viene dada eventualmente por ese sistema que fue diseñado para proteger los derechos individuales. Ahora, es que poco se sabe en general dentro de lo que es el lenguaje cultural de qué bien común es esto. Bueno, Porque bien bien común en el sentido común, loquiano. y bueno, porque bien común es interpretado de otra manera en general. Entonces, Ahora, por es mucho suerte más sí, difícil. sí, pero por suerte, gracias a Dios, una de las cosas más claras en el magisterio pontificio a partir de Pío XII es la identificación, no identificación, perdón, es la profunda relación entre bien común y derechos de la persona. Eso, y si a eso agregas la Pacem in Terris, donde directamente hace una bajada a tierra con el tema constitucional directamente, bueno, creo que en ese sentido la cosa ha progresado mucho, o sea, tenés que ser demasiado franquista como para interpretarlo de otro modo. No voy a negar que es lo que habitualmente sucede, pero saliéndote del Los hay, magisterio y de ya la sé, iglesia, ya sé, sí. pero quiero decir que con esa línea de franquistas podés dialogar directamente desde el magisterio pontificio y por eso la mayor parte de ellos, coherentemente, empiezan a rechazar el magisterio desde los 60 en adelante, porque saben perfectamente que esa fue la tendencia, o sea, es coherente lo que hacen. ¿Está? Y los más coherentes llegan hasta Pío XII. Los más coherentes de los franquistas católicos acusan a Pío XII de haber iniciado el giro liberal del magisterio. ¿Ah? Y tienen razón. El asunto es que Pío XII estaba acertado y ellos equivocados. Jorge, tu turno. ¿Hasta qué grado digamos, pensarías tú, dirías tú, desde Mises y Hayek, que es una intuición que yo tengo hace tiempo, que es inmoral esta idea Perdóname, ¿eh? Sí. de que los estados, los países no quiebran? ¿De qué? ¿Sorry? Los países no quiebran. Un país no puede quebrar. O sea, yo lo he escuchado muchas veces. Bueno, no, es que- los países no quiebran. Es que puede recontra quebrar. Cuando entra en Y debe recontra quebrar. Pero eso es un principio. No, por supuesto, pero Argentina quebró como 5 veces. Pero, perdón, no te entendí. La política económica es que un país no va a quebrar nunca. Te declaras en default y algo. Pero eso forma parte justamente de una de las cosas más denunciadas por Mises y Hayek, que son los acuerdos internacionales de gobierno a gobierno para protegerse de sus propias deudas. La denuncia a el Fondo Monetario Internacional como un banco central internacional está en La Acción Humana, en 1949. No es Gary Becker ni el Partido Obrero, es Ludwig von Mises, 1949. Con el antecedente de que él ya había dicho que la Sociedad de las Naciones iba a conducir al fracaso si no había un mercado libre detrás. Lo dijo en 1927 en el libro Liberalismo. Bien. Y yo te diría que prácticamente sin ir a autores, dentro de los economistas austríacos, la oposición a los préstamos intergubernamentales para obra pública y para deuda pública es lo habitual. No es, todos en ese sentido piensan lo mismo, ¿no? Dentro de los austríacos y algunos chicagenses libertarios, que los hay también. Entonces, justamente... No, pues quería saber si estaba en Mises. No, en Mises está re seguro y en Hayek no tan claro, pero cuando Hayek en 1976 propone la desnacionalización de la moneda, ya está. Hay que eliminar el curso forzoso y entonces se acabó la tarea de los bancos centrales como protector de la deuda o de la inflación, ¿no? Manuel, ¿querías agregar algo a esto? Te digo no. Fue un gesto. No, entonces pasamos. Se fue. No, Marco está. Hay otro más. Marquitos. El héroe de Poverty Cure. ¿Aparece, ¿en qué video aparece en el segundo? No sé cómo robé. No, pero... Que los derechos... Yo como salgo en China, salgo con el mando de Soto, salgo... Pero con un inglés excelente, excepto cuando pronunciabas la palabra argentina y se notaba que eras de acá, pero si no... Ustedes que conocen más que Inmaculé, porque al quinto mucha gente Sí, no llega. llega. Habla. No, a ver, estaba pensando, obviamente salieron un montón de temas interesantes para charlar y explicar. Sí.
Uno que me quedó un poco en la mente es el concepto de propiedad privada. Obviamente en la Biblia creo que se infiere un montón de veces. También te hablan del jubileo, hay como ciertas limitaciones que uno podríamos decir, uy, lo miramos y lo cuestionamos. Y obviamente, yo no soy católico, no estudié Santo Tomás, pero Santo Tomás... Bueno, no es lo mismo, cabe reconocer. Podés ser católico sin estudiar a Santo Tomás. Es difícil, Como vimos, pero se puede. podés ser tomista y después sos cristiano. No, Santo Tomás fue antes de la Reforma, entonces... Sí, vamos a tocar ese tema de vuelta. No, porque me quedé preocupado. Me quedé preocupado. Sí, No te preocupes. voy a tocar ese tema. Perdón, Sí. soy católico, no romano. Como decimos, pero... Ah, sos anglicano. Claro. Ah, bueno, lo mismo. Pero bueno, me quedé con Su problema político. Es tu Enrique VIII ese que hizo el lío nada más. Ese poco de lío. Sí. Todo por una posibilidad. No, lo que tiene interesante, lo que me queda claro es en la Biblia te habla del jubileo, te pone ciertas límites a propiedad privada de una manera. ¿A qué te referís con jubileo? Jubileo que cada tantos años Sí, claro. se perdonan todas las deudas. Y se libraban a los esclavos y se volvían la gente a su propia propiedad. Entonces, si no se habías perdido. Entonces era como Resetear. resetear todo de nuevo cada Reset. 49 años. 50 años. La Matrix. Sí. Después tenés cuando escribes a Santo Tomás que Sí, capaz no vivías en un derecho constitucional, sino mucho menos. Y acá lo que nos pasa hoy en día, capaz de otra manera, mucha gente nos cuestiona la legitimidad de la propiedad privada. En Argentina te arrancan algunos diciendo desde la conquista del desierto. Ah, ya veo lo que vas. Bien, Pero sí, sí. hoy en día también algunos, nosotros capaz no mirando a la conquista del desierto, la propiedad, uno podría cuestionar la propiedad de los Kirchner en Calafate o la legitimidad de digamos, la propiedad de los campos de Moyano, uno podría decir. Entonces, un poco mi pregunta va, yo puedo defender la utilidad de la propiedad. La parte moral, legítima, ética, para defender la propiedad, ¿cómo lo podemos ver? No, está muy bien, está muy bien. Usando estos autores en distintos No, contextos. primer punto, una vez que está defendida la utilidad de la propiedad para la cooperación social, la sociabilidad natural del hombre, ya te dije que al mismo tiempo la estás defendiendo moralmente. Ese es el link que hay que hacer, dado que para Santo Tomás, de precepto secundario de la ley natural, tiene que ver con la utilidad. Acordate que una vez que vos defendés que no hay que tirar a alguien por la ventana, dado que hay gravedad, no es que estás diciendo que la gravedad como tal es ética, sino que la gravedad tiene la consecuencia de que tirar a alguien por la ventana sea inmoral. O sea, el link entre estas cosas es ese tipo de relación. Esto como aclaración, si querés, más teorética. Como la aclaración práctica, yo creo que la fundamentación de Mises, Hayek y Santo Tomás y Hume de la propiedad de tipo utilitario logra superar los clásicos debates de cuál es el origen de la propiedad que hay en otros autores que se van para atrás, ¿no? O sea, cuál fue el derecho originario, la adquisición originaria, etcétera, etcétera. Y Hume dice, en un artículo, no en un artículo, en una partecita del Tratado de la Naturaleza Humana, que luego se publicó por separado como el origen del gobierno, ¿no? Dice que tanto en el tema del gobierno como en el tema de la propiedad, si vos te empezás a remontar para atrás, siempre vas a encontrar un latrocinio o un asesinato. Y por lo tanto siempre vas a poder decir que tal gobierno o tal propiedad es ilegítima porque tu tatarabuelo tal cosa, y agrega a eso el tema de las invasiones, las conquistas, etcétera, etcétera. Entonces, la fundamentación de la propiedad en la utilidad, una vez que está hecha teóricamente, no es que sea una cosa táctica, te permite a su vez fundamentar ciertos momentos históricos donde vos podés decir, miren, se acabaron los debates, es de acá para adelante. Que también es lo que hace James Buchanan en cuanto a la fundamentación constitucional de la propiedad en el libro The Ethics of Liberty, ¿no? ¿Qué quiere decir de acá para adelante? Quiere decir, dado que es imposible establecer la legitimidad del derecho originario de propiedad, entonces lo racional, lo útil, lo posible para la naturaleza humana sería establecer en una situación histórica dada la legitimidad de ejercicio de una propiedad determinada de aquí para el futuro. Y eso es un acto de prudencia, para lo cual es muy importante no estar fanatizado por ideologías, ¿no? Que quieren ir al pasado precisamente para continuar su odio y su venganza. Eso tiene que ver con muchas cosas. Sería la manera de solucionar ahora, por ejemplo, el problema de las tierras robadas por los conquistadores. Es decir, no se puede arreglar el problema, listo, es de aquí para adelante. En todo caso, un compromiso de no volver a hacer una cosa así. Pero te doy un ejemplo mucho más concreto de cómo se aplica esta teoría. Por ejemplo, para el gobierno. Ahora todos decimos que nuestra democracia es legítima. ¿De dónde salió el decreto? De Viñones.
Y por lo tanto, la contestación de Hume sería, y obvio, es de ahí para adelante. Ahora, si vos te vas para atrás, listo, no hay legitimidad nunca, porque antes de él estuvo un Ganí, no podrías mantener la continuidad jurídica del Estado, o sea, estarías en imposibilidad de mantener la continuidad jurídica. Entonces, y otro ejemplo, Cuba, por ejemplo, ¿no? Supongamos, ¿no?, que se cumplieran el sueño de, no sé, Montaner, Armando Rivas, Armando de la Torre, todos los cubanos exiliados, ¿no? Supongamos que mañana se acabaron los Castros, ponés Liberalandia en Cuba, ¿no? Bueno, ahí estaría la famosa isla de los que hablan los libertarios, ahí tendrían la isla privada. Bueno, muy bien, la Free City, ¿no? Bueno, pero cuidado, ¿qué pasarían con los cubanos que se fueron a Miami? ¿Querrían regresar? ¿A dónde? A sus casas. ¿Y a quiénes son las casas hoy? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Una guerra? Los pobres cubanos que están ahí defendiendo sus casas contra los que están ahora... No, ¿te das cuenta? La solución constitucional, si vos vas a aplicar una constitución liberal clásica ahora en La Habana, decir, miren, desde aquí para adelante, los que están para adelante. Y si alguien viene, quiere comprar la casa, genial, pero basta. ¿Ves? Esa es una solución ética. Es ética porque impide la guerra, es ética porque permite el comercio, porque permite la cooperación social, todas cosas importantes para la sociabilidad, la naturaleza humana. Si vos te seguís yendo para atrás, es imposible. O sea, yo considero que las teorías de derecho natural, jurídicas, que quieren ir a un origen de la propiedad, como pueden ser Locke, Nozick, Rothbard, fallan por ese lado. En el origen vas a encontrar siempre un latrocinio o un asesinato. ¿Y Bastiat? No lo estudié suficientemente, no. Habría que preguntarle a Gustavo. Pero no es necesario. A ver, ¿no tenés ahí al principio una apropiación donde no hay, o sea, Pero, no propio de bueno, no pero hay de nadie? tenías situaciones históricas donde por ahí tenías lugares donde no era de nadie, pero por ahí, porque en América se supone que no había nadie y estaban los indígenas. Bueno, pero a ver, si vamos al primero, o sea, sí, digamos, como... Si no hay nadie puede ser, ¿viste? Pero con ese proviso, como diría John Locke, si no hay nadie. Claro. Pero en el mundo actual, ¿quién es el primer ocupante? ¿Viste? Entonces, No, bueno, o sea, es... bueno. quedó Yo, súper lejos, si ¿no? querés lo podés aplicar como otro criterio utilitario, suponiendo que no haya nadie, pero llegamos a la luna y resulta que había marcianos abajo, bueno, qué sé yo. No, pero miren que eso va a pasar, ¿no? Eso va a pasar, la colonización de Marte, de la luna, del lecho marino. La comunión, claro. Sí. No, que lo que vos comentás hay que trasladarlo también a la Constitución. A la larga la Constitución tiene un origen y es revolucionario. Exactamente. Un planteo constitucional es del momento presente para adelante. Así que yo te diría que en ese tema hay que relacionar Hume, aunque sea muy difícil, aunque tenés que hacer muchas distinciones filosóficas, que por supuesto a nuestro gobierno actualmente no le preocupan, pero a nivel, si querés, de los debates académicos en la UCA y en la Austral, sí, relacionar con mucho cuidado Hume con Santo Tomás y el origen del gobierno, el tema de la utilidad, eso hay que hacerlo, porque si no te metes en discusiones sin solución, no tiene solución el tema. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, dar derechos de propiedad a los lugares donde hay villas miserias, etcétera, etcétera, no tiene sentido plantearse quién estaba antes y si eran de no sé quién. Ya están ahí, dales derecho de propiedad y que progresen. Ya está. Listo. Ya está. Y ya está quiere decir que puedas hacerlo constitucionalmente. ¿Está? En caso de que esos terrenos hubieran sido ilegítimamente robados a alguien que hace 50 años reclama la propiedad, haces una compensación, una devolución, lo que se quiere, pero o sea, de algún modo tenés en cuenta en esa propiedad, pero vas de aquí para adelante. Es lo más práctico. Pero vuelvo a decirte, lo más práctico es al mismo tiempo lo más ético. Ese es el link con el cual yo les he insistido permanentemente en este tipo de debates. Hay otros debates en los cuales tal vez no, pero en este sí. En la organización constitucional, jurídica, económica, lo que es conforme con la cooperación social es lo ético al mismo tiempo. Es un tema... Con la cooperación social. Claro, con la cooperación social y el comercio. En términos de Mises. En términos de Mises, ahí está, por eso la lectura de Mises. Yo comparto todo, la única tensión que puedes tener en ese caso, yendo al caso de la villa, es venir y decir, bueno, vamos a todos los que ya están viviendo en un lugar, le damos el derecho de propiedad, decimos esto y la semana que viene están invadiendo todo terreno, toda plaza, todo lugar, que sí va a pasar y que decir, bueno, y ahora que cuando el decir ahora en más lo hacemos,
ese Acotada en el tiempo por los Sí, próximos sí, 48 horas. Digamos, para mí es el riesgo. Sí, ok, no, está bien. Di el ejemplo No, pues está en el aire, ¿no? Disculpame si fue imprudente, pero... Pero hay que buscar una solución para ese tema, porque la otra tampoco funciona, así que... No, en serio, Sí. yo propongo eso, digamos, lo comparto con la relación diciendo Sí, que me dicen, se ve totalmente, le puedes poner a sí, Me entiendo. vean cuando están hacinados. Sí. Estaba Patrick, me parece. Vale, gracias por la charla. Tengo una pregunta que Son $100. Esa no sabía. That's the joke. Tengo una pregunta que relata la función de los precios en la economía. Sí. Y hay polémico ahora en los Estados Unidos entre la comunidad liberal, que recién fue investigado por la revista norteamericana, se llama Reason. Y hay algunos que piensan que la idea de un sueldo mínimo garantizado por el Estado es una buena idea, porque por lo menos eliminaría los efectos de distortions de los precios en la economía. ¿Qué tiene que decir Mises en esta cuestión? Bueno, Mises estaba en desacuerdo. ¿Explique o? Sí. Mises estaba en desacuerdo con los salarios mínimos por el efecto que producían en cuanto a la desocupación. Desde el punto de vista ético, ahí tendríamos que ir a la diferencia entre salario mínimo y salario justo. Es todo un tema dirigido al tema de doctrina social de la Iglesia. Ahora, el efecto económico entonces del salario mínimo es la desocupación en la medida que verdaderamente sea un salario mínimo, o sea, en la medida en que esté fijado por encima del salario de mercado. Si vos a un austríaco le colocás la palabra distorsión de precios, él inmediatamente te va a decir que justamente lo que distorsiona los precios son las intervenciones gubernamentales en los precios libres. Por lo tanto, un austríaco intuitivamente reaccionaría diciendo, pero ¿cómo puede ser que una intervención gubernamental sea una garantía para la no distorsión de precios si es precisamente lo contrario? Entonces, lo que ocurre es que los austríacos, en general, tanto los que vienen de la línea Mises y Hayek como los más libertarios, se encogerían de hombros, digamos, reaccionarían de manera indiferente frente a una sola medida aislada, ¿no? Esto es, bueno, sí, podés quitar los salarios mínimos y enfrentarte con toda la oposición de toda la sociedad, y etcétera, etcétera. Pero obviamente, mientras la tasa de capital no aumente y donde no haya incentivos a la producción, claro, lo único visible para el resto de la sociedad va a ser que, claro, la tasa real, la tasa nominal de salarios va a ser igual a la tasa real de salarios, o sea, el salario real. O sea, en última instancia, los salarios van a bajar nominalmente porque van a ponerse en el nivel de lo que es el salario real, que es muy bajo. Y el problema es cómo aumentar el salario real. Entonces, una recomendación prudencial sería liberar todos los incentivos, privatizar toda la economía lo que puedas, desregular todo lo que puedas, desregular la legislación de los sindicatos, cosa que en Estados Unidos está bastante desregulada, por lo menos, al menos en comparación con Argentina, ¿no? En comparación con acá. Ya sé que está la ley La Guardia, ya lo sé, ya lo sé. ¿Okay? Bueno, y entonces ahí es el momento de eliminar el salario mínimo si es que no te destruyen la Casa Blanca, no sé, qué sé yo. En Argentina te la destruirían. ¿Sí? ¿Okay? ¿Sí? Sí. Además hay que tener en cuenta, justamente si estamos en el Instituto Acton, hay que tener en cuenta una cosa. En la Argentina, por ejemplo, para la mayor parte de los católicos universitarios, el salario mínimo es casi dogma de fe. O sea, estar en contra del salario mínimo es ser un mal católico, ser una mala persona. Entonces, la cantidad de tiempo que tenés que explicar en decir primero que no sos Belcebú o el diablo, es muy larga. O sea, es un tema
culturalmente muy difícil. Lo mismo la organización sindical que tenemos aquí, que es una organización que Juan Domingo Perón copió de Mussolini, un solo sindicato por actividad, etcétera, etcétera. También muchos lo consideran como otro dogma de fe. Mucho más cuando muchos católicos hicieron una interpretación literalmente mussoliniana de la encíclica Quadragésimo Anno de Pío XI en 1931. ¿No? Interpretación que después, muy pocos lo saben, Pío XII tuvo que salir a desmentir. Por supuesto con toda la diplomacia vaticana. Pío XII diciendo, algunos han hecho una incorrecta interpretación de mi gran antecesor Pío XI, y corrige la interpretación, ¿no? Pero eso es un detalle que en doctrina social de la Iglesia que habitualmente se olvida, las correcciones que Pío XII tuvo que hacer a la interpretación mussoliniana de Pío XI. O sea, fue un tema gravísimo y que todavía queda, sobre todo en estos países, ¿no? O sea, nos enfrentamos con cuestiones culturales acá muy delicadas, muy delicadas. No solamente en el tema político, sino en la opinión pública intraeclesial. ¿Está? Para la mayor parte de la opinión pública intraeclesial, las políticas económicas distributivas e intervencionistas son prácticamente un dogma de fe de nivel sociológico superior a la Santísima Trinidad o la Encarnación. Ningún católico promedio reaccionaría en contra si el Papa dice creado, no engendrado. Que si cambia el credo, bueno, qué sé yo. Pero alguien llega a decir hay que sacar los salarios mínimos y auto de fe, herejía inmediata, ¿no? ¿Cómo reacciona la gente en general en los Estados Unidos según tu percepción frente al tema de sacar los salarios mínimos? Porque acá está muy relacionado con esto que Gabriel le escribe. Y allá no está tan lejos, o sea, la gente está bastante a favor de la existencia de un salario mínimo. ¿Cómo es tu percepción? Bueno, actualmente no tenemos un sueldo mínimo, no existe. Pero hay bastantes programas que distortan los precios, como food stamps, como Medicare, como subsidios para public transportation, como un montón de cosas que tienen efectos enormes en la economía. Pero sí existe, es por estados que tienen, no el salario, pero sí lo que pagan por hora, ¿no? O es en algunos estados. Bueno, o sea, hay un minimum wage, claro. Sí, los libertarios hay critican un poquito de polémico en esto también, porque los demócratas quieren cambiarlo, quieren subirlo. Pero es por estados eso. Bueno, hay dos tipos. Hay un ¿cómo se llama? ¿Sueldo mínimo? Sí. Un sueldo mínimo por hora federal. También cada estado tiene su propio. So, el sueldo mínimo del estado puede ser más alto del federal, pero no puede ser más bajo. Pero no es un principio constitucional. ¿Cómo? Que no es un principio constitucional. Los mínimos... No, claro, no. El problema es una ley federal, pero no parte de la Constitución. Pero acá sí. Acá sí. Entonces es otro. Claro. Pero es una norma programática, no operativa. Sí. Está el famoso libro de Vidal Campos, ¿no? Sobre ese tema. Sí. Por ejemplo, el gobernador de Michigan justo firmó una legislación para subir el sueldo mínimo en Michigan. Se aplicamos el acto ahora. Claro. Sí. Tengo una preguntita. Sí. Vos hablaste toda una descripción acerca del mercado, la propiedad privada, la libre entrada y salida, libertad de prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta relación, un poco con lo que Luis te planteaba, el tema de la pobreza, de explicar esta correlación entre salida de la pobreza y esta otra situación que muchas veces nos dicen, pero esto no existe en la realidad. ¿Existió en algún lugar? ¿Dónde podés ver en la realidad, lo pongo en estos términos así extremos, una situación de libre mercado como la que nosotros definimos y por lo tanto esta correlación entre esta descripción como causa posible para la salida de la pobreza? Si estás hablando de una situación teórica y hasta utópica, ¿cómo respondes vos cuando...? Bueno, habitualmente yo digo esto. Primero hay que tener una formación en lo que von Mises llama el proceso de mercado, para entender lo que es la teoría general del proceso de mercado. Una vez que tenés esa formación, que es muy simple, hay que leer la acción humana del capítulo 15 en adelante.
No es, Este es nuestro programa de investigación del año que viene. no es tan difícil. ¿Tá? No, en serio, a ver. Pero la acción humana es así. Bueno, esto es así. A ver. Bueno, Magda, sea ambiciosa. Si no, ¿viste? Si no sos ambiciosa, vieja, no llegamos ni A a la ver. esquina. A ver. Como programa de corto plazo, que puede tener sus peligros, la acción humana, desde el capítulo 15 más o menos hasta el 20 y pico, no es algo tan complicado, o sea, se puede leer bien, no pasa nada, no le tengas miedo. Los primeros 14 capítulos son muy importantes, pero complicadísimos, Y son muy más densos. importantes que la segunda parte. Pero eso formaría parte como de un seminario, si querés, a mediano y largo plazo. O sea, podés empezar desde el capítulo 15 el mercado y se entiende. No pasa nada, tiene algunos párrafos oscuros, pero se entiende. Una vez que eso está más o menos estudiado, entonces ahí viene una recomendación de vuelta de Israel Kirzner. Israel Kirzner dice, pongan un punto extremo acá y otro punto extremo aquí. El punto extremo de este lado es total y completa desregulación. Y el este punto extremo es total y completa regulación. Obviamente, la realidad social y política nunca va a estar totalmente en un punto o en otro. No es que sea una utopía, o sea, es posible un punto y el otro, pero es muy difícil. La realidad histórica son realidades donde hay intervención y regulación mezclada con el libre mercado. Pero entonces acá viene la interpretación teórica. Vos vas a cada situación histórica y una vez que vos conocés la teoría del libre mercado y tenés los dos extremos para comparar, a cada situación histórica vos la podrías ubicar más o menos en un lugar. Entonces, medio intuitivamente, no hay una medida, pero a ver, ¿dónde pondrías Corea del Norte? Bueno, acá. Pobrecito, debe haber en este momento algún pobre coreanito del norte que está contrabandeando algo, jugándose todo, ¿no? Bueno, a un margen de mercadito negro por ahí hay, pero andás a ver, ¿no? Bueno. Y del otro lado, bueno, del otro lado lo que quieras, es muy discutible, ¿no? La gran pregunta donde todos debaten, Patrick, es ¿dónde está Estados Unidos? ¿No? Y ahí los libertarios dicen, es lo mismo que Corea del Norte, dicen, ¿no? Y nosotros desde Argentina le decimos, ¡buah! En fin, queremos, esa Corea del Norte a nosotros nos gusta un poco más, pero bueno. Pero en serio, una vez que tienen esa teoría hecha, ustedes pueden más o menos ir ubicando circunstancias históricas diferentes, más cerca o más lejos del patrón. Entonces, no es prudente decir tal país el mercado libre, porque, a ver, el que está en contra del mercado libre le va a empezar a describir todas las barbaridades y cosas horribles que suceden en tal país como características del mercado libre y como causas de la pobreza. Y el debate es inevitable porque el debate siempre está en este tema, si la pobreza es a pesar del mercado libre existente o a causa del mercado libre existente. ¿Está? Entonces, el que está... Y eso no se puede solucionar empíricamente. O sea, el que está a favor del mercado libre debe decir, la pobreza es por el mercado libre. Y el que está a favor del mercado libre va a decir, la pobreza remanente es a pesar del mercado libre existente. ¿No? Y Siempre teniendo esta premisa de un mercado libre que hablamos utópico que hoy no existe tal como lo imaginamos. Utópico, no. En cuanto a algo que se aspira, que hoy no es, sí, de sí, ese lado, sí, utópico sí, es lo que sí. todavía no existe. Sí, ¿no? pero Que- cuidado que si vos le decís a alguien la palabra utopía, también te va a rechazar como diciendo, estás hablando de algo imposible, Claro, sos bueno, un es ideólogo. lo que no existe todavía, en verdad. ¿No? Bueno, la palabra existe para un filósofo es delicada. Digamos que el existir es un grado de. ¿Tá? Uso otra palabra. Claro, es como si a vos te preguntaran, a ver, presentame un caso de tal neurosis, a ver, que exista tal neurosis así con todas las condiciones, y vos decís, no hay un caso, hay Claro. acercamientos. Bueno, acá hay algo relativamente similar. ¿Tá? Sí, sí. Pero vos siempre que en cualquier caso podés usar el acercamiento de una situación real a un parámetro, lo haces porque tenés definida la teoría. Por ejemplo, a mí me parece que Freud tiene una muy buena teoría, no sé qué opinarás vos, de el origen de las neurosis. Bueno, su etiología en los casos está siempre mezclada. Ahora, el asunto es que vos tenés que diferenciar, ir y ver, bueno, acá es más o menos lo mismo. Entonces, vos dijiste Singapur, bueno, ¿en qué medida en Singapur hay mercado libre? Ahora, seguro te vas a encontrar 1, 2, 3 o 4 regulaciones. Las vas a encontrar. Sí, sí.
aunque no es el foco, pero yo creo que también hay un tema que me parece que es importante, que es pensar el tema del libre mercado de regulación en función de la pobreza. Me parece que es súper interesante, Sí. pero no deja de ser minimalista, porque el punto está en... Perdón, chao, saludamos. Viene gente a la casa, te no tengo que- Abrazo, gracias por estar. Muchas gracias, Gabriel. Estuvo buenísimo. Sí. El punto está, si yo pienso en la solución de cualquier problema social en un gobierno que te dé todo, ¿sí? Yo tengo un gobierno, ¿sí? Sí. Tengo un problema social y el gobierno es el que me lo va a solucionar. El gobierno me va a dar todo. Y ese gobierno hipotético que te dé todo tiene el poder de sacarte todo también. Sí. Entonces, el punto está en que, digamos, lo que quiero Sí. señalar es que a mí me parece que la idea de libre mercado, de constitucionalismo, tiene un valor que trasciende el tema de solucionar la pobreza. Tiene un valor... Sí, Sí, no. Mi insistencia en ese tema se debió. No, ya sé. Pero claro, es el tema de las libertades individuales. Por eso digo, pero Sí. siempre es importante tener eso Sí. ahí atrás, porque el problema es... Bueno, ahí está. Lo que pasa es que, a ver, es verdad, hay dos. Pues yo me parece que es un tema utilitarista, digamos. A mí me sirve para solucionar la pobreza el libre mercado. Solucioné el problema, bárbaro. Pero nunca lo voy a solucionar. No, es que está muy bien, porque hay hay varios frentes de combate. Claro, ese Entonces, en general, dentro de la opinión pública de la Iglesia argentina y latinoamericana, nosotros insistimos en el mercado libre como solución de la pobreza porque sabemos que habitualmente se piensa lo contrario. Ahora, después está el tema institucional y jurídico, donde ahí se ha producido una cosa, a ver si estás de acuerdo con mi diagnóstico. Por un lado, en general, los obispos, yo sé que no son clasificaciones teológicas, pero son políticas, los obispos de centro han aceptado, y de centro izquierda también han aceptado el Vaticano II en la parte institucional, y han aceptado la expresión derechos de la persona, libertad religiosa, no te van a rechazar. Si vos sos profesor vos en esos ambientes vas a quedar bien diciendo soy profesor de Derecho Constitucional. Ah, qué bien. Si yo digo soy profesor de Mercado Libre, ¿what? Bueno, ¿no? Bueno, pero podés decir soy profesor de procesos de mercado. Ok. Es lo mismo. No te van a entender y listo. Hay Bueno, que empezar a introducir pero palabras nuevas. en ambientes eclesiales también hay que insistir mucho en qué significa el tema de las libertades individuales. Que es un tema que falta mucho, por eso yo insisto mucho últimamente con el derecho a la intimidad, etcétera, etcétera. Porque a mí me parece que ese tema también está relativamente como olvidado o ignorado o ideologizado. Hay como dos modos de olvidar el tema. Por un lado, a veces se acepta de palabra el tema de derecho constitucional, derechos personales, pero cuando vas realmente a lo que significa la libertad de expresión, la libertad de enseñanza, la intimidad personal, te das cuenta que no se llegó a comprender lo que significaba porque habitualmente se iguala lo moral con lo jurídico, ¿no? Entonces lo que es bueno debe ser prescripto y lo que es malo debe ser prohibido. Es un paradigma habitual con el que se maneja mucha gente y sobre todo el católico habitual, incluso universitario. Bueno, pero después también está la supervivencia, que en Argentina sabe que es mucha, y acá no quiero ser injusto en las clasificaciones, de los católicos franquistas, que tienen un rechazo abismal, total y completo a las libertades individuales. Por eso apoyaron el peronismo. Exactamente. Lo curioso es que estos, en última instancia, conocen un poco más las libertades individuales y por eso las rechazan con más coherencia. Ahí el asunto es intraeclesial. Finalmente hay que demostrarles que el Vaticano II dio una vuelta de página a un gobierno autoritario que rechazara las libertades individuales, ¿no? Y por eso está el debate Lefebvre y Vaticano II, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo creo que en general no se termina de comprender lo que es la libertad religiosa. Se piensa que la libertad religiosa está bien porque lo religioso es bueno o porque las religiosas son buenas. No, la libertad religiosa es el derecho a la intimidad personal. No está fundamentado en un indiferentismo religioso. Y está bien recordarlo, porque si vos realmente respetás la libertad religiosa y el derecho a la intimidad del otro, no el derecho a hacer lo que quiera, sino el derecho a reclamar su inmunidad en materia de conciencia, entonces las otras libertades quedan bien fundamentadas. La libertad
de enseñanza, de expresión, tienen que ver con ese derecho a la inmunidad de conciencia en los ámbitos más fundamentales de tu existencia. Por lo tanto, hay ciertos debates contemporáneos que también ahí sí hay algún... Bueno, no sé cuál será tu posición, pero no tengo más remedio que confesártela, ¿no? Porque ya estoy en eso. Hay ciertos debates contemporáneos donde algunos estamos muy solos. Por ejemplo, a ver, te doy 3 casos. Los católicos argentinos, desde Pío XI en adelante, se han llenado la boca hablando de libertad de enseñanza contra el monopolio estatal. Así se la entendió. Luego, cuando vino la década del 60, los institutos privados por gestión propia, todo eso. Pero libertad de enseñanza como libertad de planes y programas de estudio, libertad de enseñanza como que el instituto privado sea verdaderamente autónomo del plan estatal, ¿no? Eso es una herejía, más o menos. El ideal del católico promedio es el ministro de Educación católico, la Secretaría de Educación católica y el plan católico, ¿no? Que va a respetar a los diversos cultos, sí, porque hemos evolucionado, pero ese es el... ¿no? Si sos católico de izquierda, el plan será de izquierda, si sos católico de derecha, ¿no? Pero la libertad verdadera, la libertad de planes y programas de estudio con respecto a eso no se concibe. Pero de repente, cuando viene el gobierno federal o municipal a imponerte en los planes, a imponerte en los colegios católicos el plan de educación sexual no católica, libertad de enseñanza, libertad de... Claro, ya es tarde, se acabó, porque ellos mismos fomentaron eso, que el Estado venga y desde arriba baje los planes, para, claro, como ese plan es no católico, bueno, así el asunto no funciona. En materia de salud, lo mismo, ¿no? La verdadera independencia de la institución privada con respecto a los planes y políticas de salud estatales no se concibe. Y sobre todo, por ejemplo, la libertad del enfermo de entrar o de salir y de tomar sus propias decisiones con respecto a su enfermedad. No. Entonces, pero claro, cuando viene el tema de las políticas de salubridad, de salud reproductiva, se imponen en todas las instituciones católicas, ¡ay! La libertad de conciencia, la objeción de conciencia, y ya está, pero ya perdimos el debate, porque el debate que los católicos deberíamos haber llegado hace siglos es la intimidad personal frente a la autoridad pública. Y eso me parece que está casi no dicho nunca, ¿no? Y hay que citar a Santo Tomás y la distinción entre la ley humana y la ley natural, colocarlo en su contexto, ¿no? Pero citarlo, ¿no? Hace 4 o 5 años, una vez en un congreso de Chile, cité ese texto y alguien se puso tan mal que no había terminado el debate, nada, y esa interpretación está equivocada. Y yo le dije, y yo reaccioné... La de que no es propio de la ley humana reprimir todos los vicios. Exactamente. Bueno, y yo reaccioné medio mal también, no estuve bien. Le dije, obvio que es una interpretación, después la debatimos a ver cuál es la mejor. Le dije, es obvio que es una interpretación. Bueno, pero fíjate, ¿no? Sí, pero se volvió loco, ¿no? ¿Por qué? Porque han privilegiado la cuestión 91, de la cuestión 90 en adelante, cuando Santo Tomás habla de la función educativa de la ley. Todo el tiempo con eso, ¿viste? Y la otra cuestión que llega a la 96, se olvidó, no se habla, no. Y ni hablar cuando Santo Tomás dice que hay que justificar hay que tolerar la prostitución. Yo conozco perfectamente un profesor de doctrina social de la Iglesia de la UCA, que no lo voy a nombrar, que le decía a sus discípulos, jamás digan que Santo Tomás dice eso, jamás digan que Santo Tomás todo el tiempo. Si fuera por él, lo borraba del texto. Tremendo. Y valga la aclaración de que Santo Tomás no estaba de acuerdo precisamente con la prostitución, ¿no? Valga la obvia aclaración, ¿no? Bueno, entonces, y después, discúlpame, yo que no te conozco tanto, por ahí acá te pones mal, pero el tema del matrimonio es lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que haber una legislación estatal con respecto al matrimonio, ¿no? No, el matrimonio tiene que ser heterosexual o homosexual. Bueno, los católicos pensamos que debe ser heterosexual, pero también pensamos que el Estado federal no tendría nada que ver con el matrimonio. No, porque el matrimonio es un tema de bien común y por lo tanto el Estado tiene que intervenir. Es un non sequitur. ¿Por qué por lo tanto tiene que intervenir? Porque en una institución natural y espontánea, el Estado lo que debería hacer es no fomentar las políticas asistencialistas y natalistas que matan la institución familiar. Pero ¿por qué el Estado tiene que ser una cuestión, el matrimonio tiene que ser una cuestión así legislada, ¿no? Bueno, o sea, te doy ejemplos de cosas que dentro de los católicos argentinos, por lo menos,
decirlas es pecado mortal, te matan. No es mi caso. Excomunio. Y hasta tenemos una incoherencia interna, porque en el primer momento del matrimonio civil, los católicos decían que Yo lo, justamente eso, que no tenía que el Estado meterse en eso porque era cuestión yo lo religiosa. dije una vez. Estrada lo decía y es una parte que... Yo lo dije y podés citar a tu favor la encíclica Arcanum Divina de León XIII. Lo que pasa es que, claro, cabe reconocer que León XIII tampoco admitía en su momento que un Estado con libertad religiosa donde los no católicos se pudieran casar. Claro. Claro, no sé, y como no pensaba en eso, bueno, hay que citarla la encíclica, pero reconocer el contexto, ¿no? Pero decía claramente que como mucho los efectos civiles del matrimonio podían llegar a ser competencia del Estado, efectos civiles, pero no el matrimonio en sí mismo. Claro. Bueno, son temas así como lindantes, aledaños, pero que yo los cité para decirte hasta qué punto me parece que el tema de las libertades individuales no han llegado tampoco. O sea, se habla, hay como una versión habitual de lo que significa tal o cual cosa. Libertad de enseñanza es que haya institutos privados que puedan dar educación religiosa. Se acabó, no es otra cosa. ¿Te das cuenta? Libertad religiosa, bueno, parece como que eso está bien porque todas las religiones son buenas. No, ese es el fundamento. ¿Tá? Libertad de expresión, bueno, pero cuidado. ¿No? Derecho a la información antes que libertad de expresión. ¿No? Con lo cual te podrás imaginar lo que yo opino de eso, ¿no? Bien. Entonces, y de eso no salimos, ¿no? Lo que es interesante, y yo solo no aburro más a nadie, es en 1853, en la Convención Constituyente, y en 1860, en la Convención Constituyente de Buenos Aires, este debate se dio, digamos, intracatólico se dio. Y en las dos convenciones, si vos lees los debates de las convenciones, y triunfó el catolicismo más liberal sobre el catolicismo más español, más... Claro, más rosista. Exactamente. Bueno, por ejemplo, en la primera se planteaba ya la libertad de culto es contraria al derecho natural. Claro. Y nosotros dijimos, no. No es el caso. Y esa concepción, digamos, fue derrotada en 1853 y en 1860 lo mismo. Bueno, ya tenés tu próximo artículo para el Instituto Acton. Sí, lo estamos agendando. No sé si me explico. Ya fue agendado. ¿Ah? Eso es importantísimo. Importantísimo. Así que y hay que decir, hay que hablar libremente de ciertas cosas. La iglesia argentina también ha sido una iglesia permanentemente de empates con el Estado, de componentes con el Estado, bueno, ¿no? Y son usos y costumbres que tienen que acabar, ¿no? Pero bueno, o sea, yo creo que, por ejemplo, la revista Criterio tiene una línea editorial donde permanentemente, ¿no?, critica a esa forma clerical de comportarnos que tenemos, a ver, ¿qué hombre tenemos en el Ministerio de Educación? ¿No? Cuando en realidad el punto es, no tiene que haber Ministerio de Educación, punto, no, ¿qué tipo tenemos en el Ministerio de Educación? Pero vuelvo a decirte, estos son los motivos por los cuales personas como yo somos sospechadas en esos ambientes, ¿no? Vistas de lejos. Bueno, perdóname, y dije que no más, pero ahora con todo lo que te estoy tirando. No, pero por ejemplo con el tema de abstrayéndonos del tema católico, no, el tema de decir, no tiene que haber Ministerio de Educación. No tiene que haber Ministerio de Educación. Digo, vos estás... ¿El gobierno federal? ¿La educación pública? Claro, el gobierno federal estoy hablando. El gobierno federal. Claro. La Constitución del 53 era más liberal en ese sentido, sí, No, ya sé lo que... La pregunta es si estás de acuerdo con la educación pública. Y te digo a dónde bueno, voy yo. Sí, es como con la idea de educar al soberano. Sí, bueno, y con la idea municipal de sí. Si vos no educás a la gente a que bueno, aprecia la libertad se muere. Sí, bueno, municipal sí, pero no monopólico. Ok. Sí. La respuesta siempre baja, el municipio, superfederal y no monopólico. Y ahí te regresa el debate si a su vez el gobierno municipal tiene que dar vouchers o edificios. Perfecto. Pero sí. Eso cambiaría. Ahora, la Constitución del 53 se acercaba bastante a este punto, porque fíjate que toda la escuela primaria lo ponía dentro de los gobiernos locales. Y estaba por ejemplo, en la ley de la ley de educación de provincia de Buenos Aires 1870 y pico, el sistema educativo prescribía la participación de los padres en los municipios en los programas. Era una cosa muy diferente, ¿no? Bueno, después hay muchos motivos por los cuales todo se cambió, pero sí.
Ojo, mirá que un libertario te diría que no, que el municipio no. Y yo, frente a los dirían, bueno, miren, tampoco hay ninguna necesidad que sea de un modo u otro, simplemente no habría ningún motivo de derecho natural por el cual el municipio no podría proveer en ese tema, siempre que no sea monopólico. Pero también tampoco tendrías un principio de derecho natural que te prescriba que tiene que proveer. O sea, ahí como estoy abierto a las circunstancias locales. Estoy abierto a las circunstancias locales. Cosa que no soluciona, por supuesto, cómo vas saliendo progresivamente a corto, mediano y largo plazo del asunto, ¿no? Pero el tema del gobierno municipal soluciona muchas cosas. Sí. Bueno, ¿más preguntas? ¿Comentarios? No me da. La Se entusiasmó con el cumpleaños. Es el cierre para el Hay que video. aclarar que Mechi... 21, chicos. Sí. Le Hay sacan que- la estrellita. Le Es sacan la estrellita de Dyson. chiquita pero grande. Mechi merece el premio Instituto Voy a tomar Argentino. en la voy a tomar alcohol el año pasado. La guerra mundial. Gabriel, muchísimas gracias. Acabo de enterar porque Era la formación que soy Claro, ya estoy, ahora nos de vamos colegio a primario, secundario, así que estoy... ¿Qué hacemos? ¿Bien? No, estoy... Bueno, pero los jesuitas por lo menos siempre es un tipo de avanzada, ¿eh? Por eso, la cosa a mí no hace ningún ruido, nada de lo que me dijiste. No, Siempre no podía dejar de pero te meterme. digo, como son temas grosos. Vos laudás. Pero no me ha olido, yo soy... Sí, yo tengo nada, tengo que Además con Barnett atrás. No, Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias, Gabriel. hay dos que son obligatorios. ¿Vas a estar participando este año de Active University? No, por temas de tiempo, agotamiento. Todo es negociable. Bueno, habría sido un gusto escucharte. No siempre Muchas gracias. La idea es traernos a todos juntos. Esa parte de la libertad, mucha gente había uno que estaba... Yo feliz de Che, ahora te leyeron el libro ayer. Sacó una foto con el libro. ¿Qué estuvo eso? La verdad me Aquí le está haciendo Chicago antes. Sí, tratar de alquilar un auto para salir el miércoles o el martes a la mañana de Chicago a o una van. En el tren. Parece el mismo. Sí. Voy a mandar ¿Vos llegaste a Chicago este martes? No, yo a Chicago el sábado. Yo voy a estar desde el jueves. No, lo que pasa es que iba a ir a visitar un primo en Miami. Si me pasa que a Miami hace 2 meses y me dice, che, me voy a Alemania. Y no quiero averiguar cuánto me vale el cambio de pasaje, sé que me van a matar. Llego a Miami y espero 2 horas, ¿verdad? ¿Está bien?
muy achicado. Bueno, cualquier cosa que No, pero yo mandar a los que quieran después sumarse en auto. Yo todavía no lo saqué, pero estaba por sacarlo este fin de semana. ¿Para sacar qué? ¿Para sacar adelante? Sí, o sea, me da medio fiaca la ida. En auto, te vas en auto, es lindo, creo que el camino a hacer Yo voy a estar un año más o menos en el auto. el auto, o sea, no sé, tiene el mapa del teléfono y que no necesitas, agarras una rueda y vas rodeando todo el lago, hasta Gran Rapids y y si somos varios, van, nos vamos de shopping antes, no hay que tirar un día. ¿Cuál es? ¿Vos estás haciendo este año o no? No, voy a Washington. O sea, vaya a la y solo sería ir. Sí, no sé qué estaba Voy a Washington. ¿Vas a Portugal o no? Bueno, casi coche. Bueno, mando un link para los que les interese esto del viaje en auto y como ya sabemos. ¿Cuánta gente fue al tema? 200 personas. Había gente de pie. De pie. Yo ya estuve todas las sí, que cuando ¿Esta es la casa de Ceci? Yo vine un lugar lleno de barro y... ya que prolijo como Dale, pero viste lindo. Quiero mirar el voy a parar el ¿Sabes que Leonel colaboró con dos de los... Voy a sacar una foto acá. Me gusta mucho que haya estado Constanza en la página. Ella estuvo en la educación y en educación universitaria. Es muy preparada. Impresionante. Vos también estás acá. Acá parecía cualquiera. ¿Quién se ocupó de la igual ese libro es Gabriel, no lo toques. Gabriel, tenemos que invitar de vuelta para saber un poco Esto. Sí, bueno, porque había que anotarlo de alguna manera. Llevarlo puso a el ISB. No sé el chino que es. Me encontré con esto. Ganamos el disco, le financiamos el disco, que era 20 de diciembre. Pero tenía que cerrarlo antes de final. Bueno, haciendo la recopilación de todos los artistas, ordenando todo. Bueno, muy difícil. O sea que quedó y Yo estoy de acuerdo con la cosa.
Listo.